Hola queridos amigos de Akerra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver un formato de lectura de tarot que es sumamente conocido, muy popular, que es la cruz celta. Pero cabe aclarar de que de este formato de lectura en realidad hay muchas variantes. En realidad vemos distintos brujos a lo largo del tiempo le han hecho algunos ajustes, cambios que consideraron que para ellos era mejor. Entonces yo he datado más de 8 diferentes que son los principales, pero el que vamos a ver hoy es el que a mí más me ha gustado, más me ha resultado y que es bastante común. Y por supuesto decirles de que si no sabías de que está el libro de magia oracular, el cual es para tarot y runas, es para el trabajo con oráculos. Bueno, es un libro que justamente tiene por una parte todo lo que es la introducción a la magia oracular y a la vez tiene montones de formatos de lectura, los cuales están acompañados de un video explicativo de cada uno desde Google Classroom. Así que nada, por supuesto, tanto en Smashwords como en Amazon tenés, acá te voy a dejar en la descripción para que puedas conseguirlo si te interesa el libro. Vamos al formato de lectura. Primeramente, hablando de lo que es el formato de lectura, este formato de lectura primeramente nos permite, si tenemos alguna consulta en particular que queremos hacer en cuanto a un área de nuestras vidas, este es uno de los mejores formatos que podemos utilizar. A medida que vamos viendo cómo resuelve, se van a dar cuenta la multiplicidad de opciones que tiene en cuanto a cómo lo pueden utilizar. Pero principalmente, por ejemplo, si tenemos un proyecto, si queremos ver el estado de una relación de pareja, cómo viene evolucionando, podemos verlo de esta forma. A mí particularmente, en lo personal, me gusta puntualmente para proyectos de manera individual, cuando estamos hablando, digamos, de alguna situación en particular de vida, que queremos ver cómo viene y cómo se va resolviendo. Me parece que este es un formato extraordinario, es decir, este es un formato muy versátil, muy utilizado, que lo van a poder utilizar muy bien. Bueno, entrando en lo que es el formato de lectura. Bien, primeramente, a mí me interesa de que a la hora de verlo lo vamos a dividir en algunos aspectos que son un poco puntuales a mi ver, pero después vamos a verlo de forma general. Bien, primeramente a mí me interesa, lo vamos a dividir en partes porque para explicarlo va a ser mucho más claro, mucho mejor, y después vamos a verlo de forma completa. Bien, primeramente fíjense, tenemos carta número 1, que es esta que está acá abajo, y se le pone otra carta por encima. Por supuesto, recuerden de que mezclamos, barajamos, cortamos en 3, la persona saca las cartas que nosotros le pedimos para hacer nuestra lectura. Pero entrando ya en lo que es el formato, como les digo, la carta número 1 es por una parte la que nos va a representar la energía del presente, es decir, qué energía está actuando en este presente, cómo se está manifestando. Y la carta número 2, que va por encima, bien, termina siempre por ser el desafío en realidad y lo que en realidad condiciona esa energía, que no necesariamente tiene que ser algo negativo. A veces no necesariamente es negativo aquella energía que se está, digamos, contraponiendo a la anterior. Vamos a ver qué tenemos en esta lectura y vamos a hacer de cuenta de que acá tenemos un proyecto, ¿no? Bueno, fíjense qué interesante, porque en este aspecto ya nos está hablando de que ese proyecto que tendría la persona, al tener, digamos, ese as de varas, ese 1, digamos, de varas, nos marca de que esa es una idea muy buena, que es una acción muy buena, que de alguna forma ese proyecto que se tiene es un proyecto que está claro, que está, digamos, que es próspero y que va a ser puntualmente muy interesante el ponerlo en marcha y llevarlo adelante. Es decir, de que va a tener un buen desarrollo, pero, y acá nos viene el pero, porque justamente esta carta que está acá es la energía que le influye. Y si nosotros tenemos una carta como el as de copa, nos está haciendo referencia a que justamente tenemos las emociones. A esta persona las emociones
juegan un papel fundamental e influyen directamente en su proyecto. Entonces, su estado emocional va a influir poderosamente sobre el desarrollo de ese proyecto y es algo que tiene que tener en cuenta. Entonces, ya de por sí a la persona le estaríamos hablando al respecto de tener, digamos, claras siempre las emociones y poner la emoción adecuada para poder alimentar ese proyecto. Porque si en realidad el aspecto emocional, la persona entra en dudas emocionales, angustias, si esto es para mí, si estoy a la altura, si no, si empieza todo eso a manifestarse directamente, empieza a transformarse en un bloqueo a ese proyecto. ¿Ven cómo juegan estas dos cartas, ¿no? Cómo se juega esta parte, digamos, de la lectura. Bien, después tenemos otro aspecto, un aspecto doble, que son estas dos cartas que tenemos acá y estas otras dos que están acá. Bien, vamos a entrar primeramente en la carta que se le llama número 3, número 4. ¿Por qué? Porque puntualmente nos van a hablar de lo que es el pensamiento consciente y el pensamiento, digamos, ese pensamiento que de alguna forma uno no logra percibir, ¿no? Que es el inconsciente justamente. O sea, tenemos por una parte, vamos a ir viendo, esta carta que tenemos acá nos marca el pensamiento consciente, es decir, lo que la persona de forma consciente frente a su proyecto y su idea logra percibir. Por otra parte tenemos lo que no logra percibir, el aspecto inconsciente. En este aspecto de cómo se juegan estas dos cartas puntualmente, hay otros formatos, ¿no?, de cruz celta, como les decía, hay varios diferentes. A mí este fue el que más me pareció sumamente interesante porque nos vuelca siempre al presente, y esta parte de tener el aspecto, digamos, consciente e inconsciente nos permite lograr trabajar de mejor manera con esta energía para que no se vuelva una traba y potencie nuestros proyectos o nuestras ideas. Fíjense de que acá tenemos algo como el 8 de copas y por otra parte tenemos el 9 de copas abajo. Fíjense de que por una parte, bueno, tenemos esta energía, siempre están las emociones. Para esta persona, por lo visto, el aspecto emocional está en primera fila. Y en este aspecto, fíjense de que el 8 de copa en realidad nos marca ese aspecto incluso un poco hasta iniciático, emocionalmente hablando. Y por otro lado, tenemos el aspecto emocional desde lo que sería el disfrute, ¿no? Entonces es interesante porque nos está hablando de que hay una percepción muy diferente, ¿no? Internamente esto se percibe como que este proyecto va a ser abundante, va a ser positivo, pero por otro lado tenemos como que la persona de alguna forma se percibe de que todavía falta bastantes desafíos emocionales por transcurrir, por superar, por pasar adelante. Ahora bien, vamos a entrar en otro aspecto que me interesa, que es justamente estas dos cartas que tenemos acá. Estas dos cartas que tenemos acá, por una parte nos van a hablar de lo que sería el pasado. Tenemos pasado y la proyección futura, que incluso es, en realidad, la carta que tenemos acá nos habla principalmente dentro de este formato, digamos, por así decirlo, sería la influencia pasada, la influencia que lo trajo a este presente dentro del tema que estamos viendo, ¿no? Y por otra parte tenemos el aspecto que está acá, que nos representa la proyección futura de cómo se está moviendo este proyecto dentro, en realidad, de lo que sería, como quien diría, del corto plazo, porque la conclusión del tema la vamos a tener de este lado. Bien, pero no nos vamos a adelantar. Igual es interesante, fíjense, de que el pasado de este proyecto, es decir, de donde nace este proyecto, tiene que ver en realidad de herramientas claras, de una clara siembra en el aspecto de esta persona, que incluso justamente tenemos acá lo que es el caballo de pentáculos o de oro, marcándonos de que, digamos, a ver, hay un suelo
que ese suelo es fértil, firme y la persona, este proyecto no viene agarrado de los pelos, sino que viene de un desarrollo, digamos, sólido y fuerte, a lo cual es interesante porque en estos dos aspectos ya nos habla que de alguna forma en realidad, por algo que tenemos cartas como las que vimos acá, ¿no? Pero justamente que el proyecto viene bien encaminado, viene de unos cimientos, viene de una buena tierra, no es que es algo que digamos viene muy desde la parte del pensamiento, no, tangible, bien firme. De hecho, fíjense, la proyección futura tiene que ver con la reina de copas. Es interesante porque en realidad está bien proyectado y la proyección, otra vez tenemos las copas, así que sigue siendo, tiene que ver con una cuota muy fuerte emocional, pero el proyecto, que es un proyecto concreto, en realidad de un colega, el que estoy haciendo la lectura, nos habla de que está bien aspectado. Todavía tenemos desafíos que están más en la mente que fíjense que en la línea de cómo se viene obrando. Si bien por supuesto ambos aspectos, digamos, toda esta línea habla en todas las áreas de la persona, todas las áreas que abarcan el proyecto, pero sí, si vemos por el tipo de cartas que van saliendo, tienen más que ver, el desafío está más en la conciencia. Vamos a ver qué podemos saber más con esta línea al respecto de este proyecto. Bien, entonces, la carta número 7, ¿no? Esta que tenemos acá, bien, nos hace referencia a la contribución que pueda hacer esta persona a este tema. Es decir, nos habla de dentro de lo que ya viene trabajando y de cómo se viene moviendo el proyecto, esta persona que en el caso particular lo lidera a ese proyecto, nos habla esta carta al respecto de cómo puede orientar su energía y qué puede aportar desde sus dones y cualidades para el buen crecimiento de dicho proyecto. Que en este caso, fíjense de que tenemos el 7 de pentáculos, así que es interesante porque en realidad casi uno lo que diría es que lo único que le queda en realidad es pulir, más que en realidad es terminar, como quien diría, detalles, porque el trabajo que se ha venido haciendo es muy bueno, muy sólido, ¿no? Entonces, en este aspecto, esta carta nos haría referencia a de que es un tiempo para ir puliendo detalles del trabajo y hacer, como quien diría, todo el proyecto, a todo su trabajo, darle, como quien diría, una revisión en cuanto a teniendo puntualmente bien qué se obtiene de este proyecto, qué obtienen las personas involucradas, las personas que lo reciben y de qué manera. En esos aspectos me interesaría que la persona se focalice puntualmente. Bien, por otra parte, lo que sería la carta número 8, que es la que tenemos acá, nos habla de, digamos, el entorno, es decir, cómo se encuentra el entorno y principalmente cómo se va a mover dicho entorno al respecto de este proyecto en este caso. Siempre esta carta nos muestra cómo se mueve el entorno, la sociedad, todo lo que está por alrededor del proyecto, de la relación, etc. En este caso nos interesa la carta, acostumbrado de runas, es la templanza. La templanza justamente nos habla de este equilibrio, de este balance, de que va a haber una buena retribución, pero que a la vez tiene que estar, digamos, balanceado justamente el cómo, qué es lo que uno le da al afuera y qué es lo que se recibe. Entonces, nos habla de que está bien aspectado, nos habla de que está, digamos, bien proyectado, pero es interesante. A mí me interesa mucho en este caso, por cómo se ven las cosas, que puntualmente la persona refuerce este aspecto para que justamente cuanto mejor se pula, mejor va a estar en AINI ese proyecto con el entorno y puede haber un muy buen vínculo, lo cual me parece una carta extraordinaria al respecto, ¿no? Continuando, la carta que sigue, que es la número 9, justamente nos representa a lo que es
se toma como la carta que tiene que ver con la esperanza, con el temor. A ver, al respecto, y en otros formatos toma otros roles, a mí me gusta dentro de este formato porque fíjense de que trabajamos conciencia, trabajamos herramientas, trabajamos el entorno, siempre estamos centrando en el ser la lectura y es lo que más me gusta de este formato puntualmente. En este aspecto nos habla principalmente, acá tenemos, bueno, la justicia, pero es una carta que nos va a representar principalmente a cómo está, digamos, la parte espiritual de la persona al respecto, porque no nos olvidemos de que los temores se agrandan cuando no estamos en nuestro centro. Si yo sé, en el caso de un proyecto, sé las herramientas que tengo, sé lo que hago, de qué manera y cómo obrar, no genero temores. Para tener todas esas seguridades tiene que haber un análisis interno y tienen que estar bien claras y reflexionadas las bases, que, bueno, en ese aspecto es como nos habla esta carta. Por eso es que por un lado puede mostrarnos tanto temores como a veces nos puede marcar, digamos, de cómo está esa fuerza desde el aspecto quizás más espiritual que tiene que ver con la fe, ¿no? En dicho aspecto, el hecho de que nos salga la justicia es que, digamos, de alguna forma frente a este tema hay un equilibrio. Y bueno, a ver, tenemos la templanza, pasamos a la justicia, hay un buen equilibrio frente a la situación, incluso invita a la persona de que siempre sopese, ¿no? Si vienen dudas al respecto, como veíamos acá, teníamos dudas al respecto en el plano de lo que era ese pensamiento, bien, si el pensamiento trae dudas, sopesémoslo con la realidad, es decir, cómo viene ese proyecto. Si de ese proyecto yo encuentro dudas, temores emocionales, dudas emocionales, sopesemos con el aspecto de lo real, de cómo se está moviendo ese proyecto de forma concreta. Hagamos ese balance y una vez que generemos ese balance veamos de qué forma este proyecto alimenta a la sociedad y de qué forma podemos pulirlo para que eso sea aún más grande y cómo generar ese equilibrio. Fíjense en cómo moviéndonos con las cartas podemos encontrar la forma de cómo obrar de mejor manera ante esta clase de proyectos. Por eso es que a mí me parece de que si bien hay varios formatos de Cruz Celta, este a mí es el que más me conforma porque todo lo deja en el ser y te catapulta de mejor manera a ese, digamos, día a día que vamos a salir después de haber hecho nuestra lectura. Bien, vamos a la última carta que justamente representa lo que sería la conclusión, es decir, esta carta que tenemos acá nos representa ese resultado de cómo se viene dando, digamos, todo nuestro proyecto. Bien, acá por una parte tenemos algo como la sacerdotisa, así que es interesante porque la sacerdotisa, recuerden de que tiene todo este caudal intuitivo, toda esta parte onírica, toda esta carga onírica, y que es interesante porque, bueno, el proyecto de esta persona sí tiene que ver con todo eso, pero es particularmente, fíjense, de que si la persona sigue puliendo desde sus herramientas, le sigue dando forma. Si no miramos tiempo, miramos equilibrio, miramos el balance justo de ese proyecto, es interesante porque llega a alcanzar aquello que la persona busca. Puntualmente porque este proyecto tiene que ver al respecto del trabajo onírico y el desarrollo personal, pero es interesante porque fíjense de que, bueno, en este caso no tenemos cartas invertidas, pero nos va a interesar mucho cuando aparecen cartas invertidas en algunos aspectos porque nos hablan de trabajos inevitables y necesarias para tener en cuenta dentro de, por ejemplo, lo que sería un proyecto. Así que bueno, este es el formato de lectura que quería compartirles. A mí me pareció sumamente enriquecedor e interesante. Déjenme en los comentarios qué es lo que les parece. Déjenme en los comentarios si quieren que haga algún formato en particular. Y por supuesto, como siempre, no te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y nos vemos sin más en un próximo video. Hasta pronto.